El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie a la orilla. Habló de muchas cosas con parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, 100, 60 o 30. El que tenga oídos, que oiga. Se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué hablas con parábolas? Él le respondió: a vosotros se os ha dado el conocer los secretos del reino de los cielos. A ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso os hablo con parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado vuestro corazón, el corazón de este pueblo. Son duros de oído y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado cerca del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, no es constante. Y cuando viene la dificultad o la persecución por motivo de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida
la seducción de las riquezas, le ahogan la palabra y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra, la entiende y ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, podríamos decir que ya homilía no hace falta. Mismo Jesús nos ha explicado su palabra, mismo Jesús ya nos ha predicado. Ya podría sentarme y ya acabar, pero bueno, voy a hablar un poquito, que es lo que nos pide la Iglesia, que prediquemos un poquito la palabra de Dios. Pero está muy claro, el mismo Jesús nos ha explicado, nos ha enseñado el significado de ese ejemplo, de esa parábola. Y digo parábola porque en las próximas tres semanas, escucharemos otras parábolas del reino de Dios, del reino de Dios. Comparaciones. Hoy la semilla. Y Jesús mismo nos ha dicho, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador, el que trabaja sembrándola, es el mismo Jesús. Y continúa esa misión, la Iglesia y cada uno de nosotros, sembrar la palabra de Dios. Es la misión que Jesús nos confía. Nos da la palabra para poderla sembrar. La acogida de esa palabra de Dios y el fruto que pueda dar es nuestra vida, es nuestro corazón. Por eso hoy hemos visto que entre la explicación de la palabra, la presentación del ejemplo de la parábola y la explicación que Jesús mismo hace, hay como un momento que, recordando, Isaías dice, aquellos que no quieren ver, aquellos que no quieren entender, como diciendo, a ver, si el corazón lo tenemos duro, si no queremos cambiar, pues igual, podemos, como es aquello, puede ir pasándonos todo sin darnos cuenta de lo que Jesús nos quiere enseñar. Por eso hemos empezado la Eucaristía haciendo un paréntesis diciendo, aprovechemos hoy, hoy la palabra de Dios se siembra en nuestros corazones y la mejor palabra de Dios es la que hemos escuchado en el libro de la palabra de Dios, pero también la misma Eucaristía. Toda la celebración de la Eucaristía es sembrar la palabra de Dios y nos puede ayudar el escucharla y el vivirla a dar fruto en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante la actitud con la que venimos a celebrar la Eucaristía. Venimos para, como diríamos, ojalá fuéramos esa tierra buena que se empapa. La esponja, ¿sabéis las esponjas que usamos para la esponja que absorben el agua? Pues nosotros, los niños, tienen esa característica, que todo lo que les enseñas lo van como recibiendo. Cuando ya nos hacemos más mayores, nos es más difícil recordar, nos es más difícil estar atentos, nos distraemos más, nuestra cabeza a lo mejor se va confundiendo. Pero tener ese deseo, de decir, venimos aquí para entender la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios nos empape en nuestra vida, lo que decíamos en la primera lectura. El ciclo del agua que desde el cielo en las nubes como lluvia o como nieve cae en la tierra, la empapa, la fecunda y hace dar fruto. Igual la palabra de Dios viene del cielo, es Dios, la palabra de Dios completa se presenta en Jesucristo, que se nos da la plenitud de la palabra de Dios que había sido revelada a través de los profetas, pero que llega a su plenitud completa en la persona de Jesucristo. No solo palabra, es vida, es decir, no escuchamos solo una palabra, sino que vemos un ejemplo de vida a imitar, y esa palabra de Dios llega a nuestros corazones y da fruto. Y va cambiando este mundo. En medio de los sufrimientos, de las dificultades, de los problemas, parece que toda la creación está como sufriendo. Ejemplo, San Pablo decía, como
dolores, dolores de parto, es decir, como esperando, es decir, sufrimiento, un mundo que está como expectante. ¿Esperando qué? La glorificación de los hijos de Dios. Es decir, que llegará el momento culminante en que todo llegará a su plenitud. Pero que ya ahora podemos empezar cada uno de nosotros a poner orden. En un mundo tan grande, no, en un entorno donde cada uno de nosotros poner orden, poner ese buen deseo, decir, no, da igual, pues por ejemplo, normas de limpieza, de saber, de ecología, de saber lo que sobra, pues saberlo poner en cada uno. Bueno, pues esas cosas, aunque sean pequeñas, un pequeño sacrificio, una pequeña cosa bien hecha, si todos hacemos algo pequeño, vamos, si respetamos la naturaleza, ahora por ejemplo, vacaciones, a lo mejor algunos iréis de viaje o iréis de excursión, bueno, pues saber respetar la naturaleza, saberla admirar, saberla contemplar, es algo que nos habla de Dios y es algo que es una misión que todos tenemos. Y la semilla es la palabra de Dios que llega a nuestro corazón. Hoy nos podemos preguntar, ¿cómo es mi corazón? ¿Cómo es esa tierra en la que Jesús va sembrando la semilla? Primero, ¿dejamos que siembre la semilla? Hace falta escucharle. Claro, si nosotros, gracias a Dios, venimos a la Eucaristía cada semana, perfecto, a escuchar la palabra de Dios, con lo cual ya le damos oportunidad a Jesús para que siembre en nuestros corazones la palabra de Dios. Pero lunes, martes, miércoles, palabra de Dios, nada. O algunos, gracias a Dios, leéis el Evangelio de cada día, o tenéis, pues a lo mejor el DVD con tal, y podéis decir, pues mira, cada día un ratito de palabra de Dios. Es decir, pensar que nos sorprenderá, si a través de la Biblia o a través del ordenador con lengua de signos la Biblia, como sea, un momento, seguro que Cristo, seguro que Dios nos quiere decir algo. Y escucharla, verla, meditarla y hacer oración, esa semilla ha entrado y esa semilla da fruto. Y no podemos estar esperando una vez a la semana, ya es suficiente. No, necesitamos más. Dios animaría que gracias a Dios ese trabajo que íbamos haciendo de adaptación de la Biblia sirviera para todos. Hasta con el mismo móvil podemos mirar un trocito del Evangelio o podemos repetir lo que es la celebración de la Eucaristía que queda grabada en Internet y poderla mirar otra vez para con más atención mirarla, o leer un poquito cada día de las lecturas que hoy acabamos de proclamar, pues esta semana ir haciendo un día la primera lectura, otro día el Salmo, otro día, y que esto nos sirva para que nuestro corazón se alimente. Puede pasar, pues que seamos esa tierra, ese camino donde cae la semilla, pero nada, los pájaros se la llevan. Hay muchas personas, pues eso que les pasa la palabra de Dios, pues a nosotros también hay el peligro de que un poquito nos pase. Una segunda posibilidad, las piedras. ¿Qué dicen las piedras? Pues bueno, los afanes de este mundo, de alguna manera, serían, diríamos, las dificultades, es decir, esa palabra que llega a nuestro corazón, pero que no tiene raíces. Hay piedras, no tiene raíces, entonces queda superficial. Sol, sequedad, se muere, desaparece. Las zarzas, las plantas que parecen aparentemente pequeñas, van creciendo al lado y la van ahogando. Nuestro mundo, hay ese peligro, que nos ahoguen los afanes del mundo, lo que se nos propone como tentaciones, tantas cosas que hay en el mundo que se nos proponen. Y la otra posibilidad es que esa tierra sea buena, que cuidemos nuestro corazón, esa acogida de la palabra de Dios y que esa palabra vaya dando fruto. Los frutos que son cambiar, mejorar, conversión, dejar que la palabra de Dios nos llame en nuestro corazón, nos haga dar cuenta de cosas que tenemos que mejorar y así vayamos avanzando en ese camino de imitar a Jesucristo y de ser cada uno de nosotros más imagen de Cristo. Pensémoslo, es ese reino, es ese orden que Dios ha querido comunicar a nuestro mundo. Iremos viendo ejemplos, parábolas de ese reino de Dios, que en el fondo nos dirán, el reino de Dios ya ha empezado, Jesucristo ya lo ha empezado,
pero lo continuamos nosotros, lo vamos construyendo cada uno de nosotros. Somos llamados a ser sembradores, a ser constructores de ese reino de Dios, que es reino de paz, de amor, de alegría, de esas palabras bonitas que no son solo palabras, sino que tienen que ser vida en cada uno de nosotros. Así veremos los frutos que son del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones.